Y ya, así que ahora empezamos. No le hice ningún resumen, pero como... Pero bueno, ya saben cómo la materia que les voy a entrar el jueves, principalmente valles, totales, probabilidades totales, eh, conteo en general y variable aleatoria discreta. La primera pregunta es de valles y totales, así que no sé si alguien quiere leerla, como la primera parte que hice. Disculpa, este es el control del año pasado, ¿cierto? ¿Todos van a ser de este control? ¿Del control 1? ¿Cómo? Disculpa, no entendí. O sea, todas las preguntas Que que vamos a ver son del de este control 1. las preguntas que vamos a ver es solo de un control. Esta, la primera, creo que fue la P1 del 2021 otoño, y las otras dos creo que son de primavera. Ya, súper, gracias. ¿Vale? Ya, bueno, sí, nadie se anima a leer, la leo yo, ¿no? La pregunta 1. Se tienen dos mochilas, donde la primera contiene 10 dulces azules y la segunda tiene 15 dulces azules. Selecciono una de las mochilas aleatoriamente, como una moneda, e introduzco 6 dulces negros en ella. Luego revuelvo los dulces en esta mochila y saco un dulce. Si este dulce resulta ser negro, ¿cuál es la probabilidad de haber seleccionado la primera mochila? Ya, entonces, muy bien. Y entonces tenemos que, o sea, era uno, sí, tenemos una primera mochila, mochila 1, que tiene 10 dulces azules, y una mochila 2, que tiene 15 dulces azules. Y, y a alguna de estas le agregamos 6 dulces. Entonces, lo que nos preguntan, eh, ¿cuál es la probabilidad de haber seleccionado la primera mochila? Entonces, la probabilidad de la seleccionado como la mochila 1, pero leyendo el enunciado ya les dice que sacan un dulce como tal. Entonces, y dicen que está en negro. Entonces, es una probabilidad condicional, ¿cierto? Entonces sería como la probabilidad de haber escogido la mochila 1, dado que salió un dulce negro. ¿Eso queda claro? ¿No es cierto? ¿Cómo? Escriban sí o digan algo, no sé. No, sí o no, entonces. Entonces, como ahora que tenemos una probabilidad condicional, ¿cómo, qué harían ustedes? Onda, el mantra de cuando tenemos una condicional. Bayes, claro. Bien. Entonces ocupamos el teorema de Bayes. Bayes. Y entonces ya tenemos la probabilidad de tener un dulce negro, ¿no es cierto? Damos vuelta a nuestras probabilidades por la probabilidad de que tenga la mochila. 1. Y eso dividido en la probabilidad de un dulce negro. Entonces, este término, esa es la probabilidad de haber sacado un dulce negro dado que elegí la mochila 1. Entonces esta probabilidad es como bien directa, porque si saqué un dulce negro de la mochila 1, significa que había agregado los dulces negros a esa mochila. Entonces tengo 6 posibilidades de un total de 16. Serían como los 6 dulces negros más los 10 dulces azules que tenía en la mochila desde un comienzo. La probabilidad de escoger la mochila 1 también es como directo porque nos lo dicen por enunciado, que, que escojo cada mochila con igual probabilidad, como tirar una moneda. Entonces esto es un medio. Entonces la única probabilidad que no tenemos ahora es la probabilidad de escoger un dulce negro. ¿Y cómo calcularían eso ustedes?
porque como que hay más de un... ¿Por qué 6 partido de 16? Porque si escogimos la... espera, voy a responder la pregunta del chat primero. Que preguntaron por qué 6 partidos de 16. Porque si escogemos la mochila, la probabilidad de que haya salido un dulce negro, dado que escogí la mochila 1, es porque agregué estos 6 dulces negros a la mochila 1. Entonces tengo 6 posibilidades de poder escoger un dulce negro, de un total de que ahora tengo 16 dulces en esa mochila. Entonces ahí queda el 6 partido 16. ¿Quedó claro? Ya, bueno. Entonces, como les preguntaba, ¿qué harían ustedes para calcular las probabilidades de este dulce negro? Probabilidad de leyes totales. Eso mismo, O sea, ley totales. probabilidades totales. Sí, totales, ¿no? Entiendo. Entonces ocupamos totales. Totales. Y aquí, entonces, tengo la probabilidad de que sea un dulce negro, dado que salió de la mochila 1, por la probabilidad de la mochila 1. Y el otro caso que es que hubiera sido de la mochila 2, por la probabilidad de la mochila 2. Entonces, bueno, esto ya lo mencioné, 6 partido 16 por un medio. Y este sería, si saqué un dulce negro de la mochila 2, o sea, dado que escogí la mochila 2 y saqué un dulce negro, significa que había agregado los dulces negros a esa mochila. Entonces tengo igual 6 posibilidades de sacar un dulce negro, pero ahora sobre 21. 15 más 6, 21. Y esto por un medio. Entonces, como juntando todo, la verdad, tenemos que la probabilidad que nos piden, que era la probabilidad de escoger la mochila 1, dado que salió un dulce negro, es igual a 6 partido en 16 por un medio. Y por lo que acabamos de poner acá arriba. 6 por 16 por un medio, más 6 partido en 21 por un medio. Y bueno, ahí como ya metiéndolo a una calculadora, nos da que esto es 0.56. ¿Alguna duda en el desarrollo? Estamos en silencio como no. Si no me escriben por el chat, me paran nomás. Y ya, la 2. No sé si alguien ahora la quiere leer. Por favor. Ya, claro. Hola, ¿me escucho? Sí. Ya. Se tienen K mochilas con M dulces azules y N dulces negros cada una. Un dulce es seleccionado aleatoriamente desde la primera mochila y es transferido a la segunda. Luego se selecciona un dulce al azar desde la segunda mochila y es transferido a la tercera mochila, y así hasta llegar a la 10ª mochila. Si después de este proceso un dulce es seleccionado de manera aleatoria desde la 10ª mochila, muestra que la probabilidad de que este dulce sea de color azul es la misma que la probabilidad de que el primer dulce transferido desde la primera a la segunda mochila sea azul. Sí, Ya. podría ser utilidad. Ah, perdón. No, de aquí. Pero bueno, decía el GIMP puede ser la utilidad de dicha probabilidad. La segunda Sí, mochila y luego para una JS. Es como generalizar el caso, ¿no? Entonces, ya. Lo que tenemos en el enunciado es que tenemos K mochilas ahora con M dulces azules y con N dulces negros. Y nos preguntan como nos dicen que la probabilidad de sacar un dulce azul de la 10ª mochila es con la misma probabilidad de sacar un dulce azul como de la primera. ¿No es cierto? Y sí, eso es como lo que nos piden demostrar. Entonces,
primero veamos como en la primera mochila. Entonces, la probabilidad de sacar un dulce azul en la mochila 1. Aunque la primera mochila es como nuestro caso base. Entonces sabemos que tenemos m dulces azules y m de un total de m más n dulces que hay en la mochila como tal. Entonces esta probabilidad es como directa, como ir de la probabilidad de escoger un dulce azul en la mochila 1 y transferirlo a la mochila 2. Y ahora vemos el caso de la segunda mochila, que es lo que decía el Hinkley. Y claro, ver el caso de escoger un dulce en la segunda mochila y eso como después lo generaliza. Entonces tenemos que la probabilidad de escoger un dulce azul en la segunda mochila. ¿Cómo la harían esto ustedes? Porque tenemos que considerar el caso ya que se puede haber escogido un dulce azul y ese transferirlo a la segunda mochila, o se puede haber escogido un dulce negro y ese haberlo transferido a la segunda mochila. Como parece a lo que vimos en la primera parte. ¿Qué propiedad utilizarían? Probabilidades totales. Sí, bueno, sí, Ignacio, muy bien. Totales. Porque nos tenemos que poner en todos los casos que podría haber. Entonces, sería con una probabilidad de sacar un dulce azul en la mochila 2, dado que se escogió un dulce azul en la mochila 1. Y esta es la probabilidad, por la probabilidad de escoger un dulce azul en la mochila 1, más el otro caso, que es que escoger un dulce azul en la mochila 2, pero dado que se escogió un dulce negro en la mochila 1. La probabilidad de dulce negro en la mochila 1. Ya. Entonces, tenemos como todo ese término que es como medio feo, pero vamos pensándolo paso a paso. Y la probabilidad de escoger un dulce azul en la mochila 2, dado que se escogió un dulce azul en la mochila 1. Entonces, yo tenía en todas las mochilas, en las K mochilas, yo tenía m dulces azules y n dulces negros en un comienzo. Entonces, si me pasaron un dulce azul de la primera mochila a la segunda, significa que ahora tengo m más 1 dulces azules. Y como me pasaron un dulce, en total tengo m más n más 1 dulces. Es como el primer término. Y la probabilidad de escoger un dulce azul en la mochila 1 es lo que vimos acá arriba. Entonces eso es m dividido feo. M más n. Más el otro caso. Que si yo saco un dulce negro de la mochila 1 y lo paso a la mochila 2, sigo teniendo m dulces azules en la mochila 2. Y ahora no tengo m más 1, porque tengo un dulce negro más. Pero sigo teniendo este número de dulces, m más n más 1. La probabilidad de escoger un dulce azul, o sea, un dulce negro en la mochila 1, serían los n dulces que tengo en un comienzo, y eso m más 1. Y luego esto lo escribimos como de una manera más conveniente. Esto nos va a quedar m más 1 por m más mn. Y si se dan cuenta, los denominadores son los mismos. Entonces, como que sumamos, ¿no? Entonces tengo m más n y m más n más 1.
Aquí puedo factorizar por m. ¿Sí? Y aquí me queda m más 1 más n. Y aquí m más 1 más n. Dejarlo con la misma notación. Entonces aquí estos se me van. Me he hecho esos dos términos. Y me queda que la probabilidad de sacar un dulce azul en la mochila 2 es m partido m más n, que es lo mismo que teníamos en el caso base, ¿sí? Aunque se repiten estas probabilidades. De ahí llegamos, y ya con eso pueden usar el hint, que era calcular la probabilidad en la segunda mochila, y esto como que lo generalizan nomás. Como este sería como ir de la mochila 2 a la 3, pero luego va a ir de la 3 a la 4, de la 4 a la 5, así, hasta acá. Es lo mismo. Entonces ahí podemos concluir que la probabilidad de un dulce azul en la mochila 1, de escoger un dulce azul en la mochila 1, va a ser la misma probabilidad que escoger un dulce azul en la mochila K. ¿Hay dudas ahí, como en todo el desarrollo? ¿Alguna parte que se hayan perdido? Creo que no. Si no me paran nomás o me escriban por el chat, lo estoy leyendo así. Me perdí la parte del implica. ¿Cuál? ¿Esto? Ya. Ya me preguntaron si puedo recapitular todo. Sí, no hay ningún problema, tranqui. Ya. Tenemos K mochilas. En un estado inicial, todas estas mochilas parten con M dulces azules y N dulces negros. Entonces tengo M más N dulces por cada mochila. Y nos pide como demostrar esto, que la probabilidad de que si yo saque un dulce azul de la mochila K, sea la misma probabilidad que saque un dulce de la mochila A. Entonces, veamos el caso base, que es, yo tengo una... y cuando saco un dulce de una mochila, ese se lo pasa a la siguiente mochila. Entonces, si yo saco un dulce de la mochila 1, se lo pasa a la mochila 2. Si saco un dulce de la mochila 2, ese se lo pasa a la mochila 3. Y así hasta llegar a la K. Entonces, veamos el caso base. La probabilidad de sacar un dulce azul en la mochila 1, como la mochila 1 no recibe ningún dulce de ninguna mochila previa, es solamente ver como cuántos dulces azules tenía del total, ¿no es cierto? Entonces, yo tenía M dulces azules en un comienzo, de un total de M más N. Entonces, esa es mi probabilidad de sacar un dulce azul en la mochila 1. Luego, el hint que nos dice que como que calculemos esta misma probabilidad, pero para la mochila 2. Ahora no tenemos el mismo caso base que antes, porque la mochila 2 va a recibir un dulce de la mochila 1. Puede ser un dulce negro o puede ser un dulce azul. Aunque yo saco cualquier dulce de la mochila 1 y se lo paso a la mochila 2. Entonces, lo que yo quiero calcular va a depender de lo que pase en la mochila anterior, la mochila 1. Me tengo que poner en todos los casos posibles. Y por eso ocupamos totales, la probabilidad de totales. Es como la que siempre se ocupa para este tipo de casos. Y ahí tenemos que, por la probabilidad de sacar un dulce azul en la mochila 2, dado que se sacó un dulce azul en la mochila 1, la probabilidad de dulce azul en la mochila 1, más la probabilidad de sacar un dulce azul en la mochila 2, pero dado que se escogió un dulce negro en la mochila 1. Entonces aquí ya me pongo en los dos casos. O sea, me interesa saber cuál es la probabilidad de calcular, de sacar un dulce azul en la mochila 2. Y me pongo en el caso de que en la mochila 1 haya escogido un dulce azul y se lo haya pasado a la mochila 2. Y me pongo en el caso de que haya escogido un dulce negro en la mochila 1 y se lo pasa a la mochila 2. Y luego vamos calculando como las probabilidades, estas probabilidades que están aquí, término por término. Entonces,
Si yo saqué un dulce de la mochila, un dulce azul de la mochila 1, se lo paso a la mochila 2, ahora no tengo M dulces azules, tengo M más 1. Entonces aquí tengo M más 1 dulces azules. Y la mochila 2 va a tener M más N más 1. Y la probabilidad del dulce azul en la mochila 1 es lo que vimos acá arriba. Este término se repite. Y la probabilidad de escoger un dulce azul en la mochila 2, dado que yo saqué un dulce negro de la mochila 1 y se lo pasé a la mochila 2, es M. Porque, o sea, es M partido M más N más 1. Porque ahora a la mochila 2 no le pasé ningún dulce azul. No es como en este caso que era M más 1. Y es solo M. Pero sigo teniendo el mismo denominador. Que es M más N más 1. Y la probabilidad de escoger un dulce negro en la mochila 1 es como el complemento de esta probabilidad. Que sería N partido N más N. Y aquí lo que hice fue como juntar las cosas nomás, álgebra. Me di cuenta que me podía echar esos términos que están en rojito. Y llego a esta probabilidad de M partido en M más N, que es la misma probabilidad. Entonces, lo que me está diciendo esto es que la probabilidad de escoger un dulce azul en la mochila 1 es lo mismo que haberla escogido en la mochila 2. Y así lo pueden generalizar hasta el caso K y concluyen que la probabilidad de escoger un dulce azul en la mochila 1 es lo mismo que escoger un dulce azul en la mochila 2. Ya, sorry, no sé si fui muy rápido o qué, pero espero que se haya entendido. Súper, gracias. Bueno. Y bueno, eso era la P1. Esta es la P1 de otoño 2022. Y entonces, démosle con la P2, que bueno, yo creo, no he visto el control, sinceramente, cabros, pero por lo general el profe le gusta como estos problemas que son, o sea, como que hace ejercicios con un enunciado súper largo, porque quiere como dejar todo muy claro, pero eso, como para que lo tengan en mente, que se preparen. Alguien que pueda leer como esto hasta la... No, nadie, ya filo. Tranqui, sí. Lo leo yo nomás. Ya dice, Don Enio tiene una pizzería. Asuma para esta pregunta que las pizzas tienen una masa, queso, ingredientes agregados y una salsa. Y aquí quiero dejar en claro al tiro, esta es la redactó el profe. Ingredientes agregados en este caso van a ser como los ingredientes disponibles, como a los que les puedo echar a una pizza. Y ahí lo vamos a ver y si es que hay dudas me preguntan. Bueno, dice, además no importa el orden en que se agregan los ingredientes en una misma pizza, en las partes A y C, ni en un mismo pedazo. Ya esto ya al tiro, no importa el orden. Tenemos todos nuestros tipos de permutación. Creo que los tengo aquí. Sí. Entonces sabemos que ya es un muestreo no ordenado, ¿cierto? Va a ser alguna de esas. Nos dice en la parte A. Doña Alesia es la encargada de armar el menú de pizzas. Para ello escoge 3 ingredientes diferentes al azar. Es decir, no se repiten los ingredientes, más la salsa que también es escogida al azar. Hay 15 ingredientes agregados que poseen carne de algún tipo, mientras que los 9 ingredientes agregados restantes no contienen carne. Entonces aquí lo que les digo, o sea, tenemos 15 ingredientes disponibles que tienen carne y otros 9 que no tienen. Pero de esos, en total 15 más 9 es 24, nosotros vamos a escoger 3 nuevos. Luego dice el número de salsas es igual a 1/3 de los ingredientes agregados. Entonces si tenemos 24 tendríamos 8 salsas. Asuma que solo 2 de las salsas contienen. Entonces tenemos 2 salsas con carne y 6 sin carne. Nos pregunta cuál es la probabilidad de que la primera pizza que prepare la doña Alesia no posea carne. Ya. Entonces, paz mental mía, me voy a anotar los datos. Ya tenemos 3 ingredientes que se escogen. Escogen 3 ingredientes distintos. Ojo. Entonces, ya que les digan distintos, como sin repetición, tiro. Al azar. Más una salsa que también es al azar.
Entonces tenemos 15 ingredientes que tienen carne, 9 que no tienen carne, 9 ingredientes que no tienen carne. Y tenemos 6 salsas con carne y 2 salsas sin carne. Sí, eso es como todos los datos que necesitamos. Entonces lo que nos pide es la probabilidad de que el cliente... no, sorry, está leyendo la C. Okay. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera pizza que prepare doña Alesia no posea carne? Entonces vamos a nombrar como nuestro evento de que una pizza no tenga carne. Pizza sin carne. Y como también el mantra cuando se tienen cosas de conteo, queremos calcular una probabilidad. Que en nuestros casos favorables dividido en nuestros casos totales, ¿no es cierto? Entonces va a ser nuestra A sobre todo el espacio, básicamente. Ahora bien, sabemos que una pizza tiene salsa y tiene ingredientes, ¿no es cierto? Nuestros casos favorables primero para el tema de las salsas. Luego, disculpa, Sí. Dime. el punto dice 2 de las salsas contienen carne. Sí. Ah, gracias. Era al revés, ¿no es cierto? Sí. Ya, bueno. Gracias. Ya. Sí, porque si no, no me iba a dar. Muchas gracias. Entonces, primero veamos el tema de la salsa. Tenemos 6 opciones que no tienen carne. Entonces, tenemos 6 casos favorables para nosotros. Y creo que 6 sobre 1 es lo mismo, ¿no es cierto? Da 6 factorial, 5 factorial por 1 factorial. Sí. Ya. Eso como quizás para alguien le da más paz como escribirlo así, porque tenemos 6 posibilidades y escogemos una, pero es lo mismo que en este caso 6 sobre 1 es 6 igual. Entonces, queda lo mismo. Pero por si a alguien le da más paz mental escribirlo así. Okay. Y tenemos 9 ingredientes que no tienen carne. Nosotros escogemos 3. Solo eso. Y ahora en los casos totales. Y eso vendría siendo nuestros casos favorables, ¿no? Tenemos que multiplicar nuestros casos favorables de salsas por nuestros casos favorables de ingredientes. Y ahí como que tenemos todos nuestros casos favorables en total. Y tenemos que ver los casos ahora totales, como los que nos sirven y los que no nos sirven. Entonces, si escogiera cualquier salsa, tendría 8 salsas disponibles y una opción. Y tengo 24 ingredientes disponibles, 15 más 9, 24, y escojo 3. Y ya esto es, creo que es pura matraca, ¿no? 6 por 9 factorial sobre 9 menos 3, 6 factorial por 3 factorial. Por si alguien no se acuerda, estamos ocupando esta que es, que nos dicen que eso, al comienzo del enunciado nos decían que era un muestreo no ordenado y que los ingredientes en este caso no se repetían. Entonces, sin reemplazo. Entonces, ocupamos esta formulita. Bueno, eso por sobre los casos totales, que serían 8, sobre 24 factorial, eso 24 menos 3, 21, y 3 factorial. Ya bueno, aquí esto de verdad son puros números. Esto nos va a dar 504 sobre 16.192.
Y eso aproximadamente 0.03%. Entonces la probabilidad de tener una pizza sin carne es muy baja, 0.03%. Considerando que la señora lo hace al azar, coge el ingrediente al azar y todo. ¿Alguna duda en esto? Siento que es como muy directa, la verdad. Como que el enunciado es un poco largo. Pero de verdad como que sale fácil. O rápido, no sé si fácil. A veces como cuesta cranearse un poco estas cosas. Y bueno, si no, sigamos con la B. Que está ya un poco más rara. Que nos dice, un día ha faltado a su trabajo doña Alicia y en su reemplazo está su amiga doña Nicoleta. Ella decide preparar piezas de una manera diferente a la escrita en la parte anterior. Primero, ella hace los cortes diametrales de tal manera que la pizza queda dividida en 12 pedazos del mismo tamaño, cada uno en forma de sección circular. O sea, tenemos una pizza, en vez de partida como en 8 partes, que es como lo normal, en 12. Luego, la doña Nicoleta incorpora para cada pedazo por separado 3 ingredientes diferentes del total de ingredientes agregados, tanto los con carne como los sin carne. Entonces, como que por cada pedazo está haciendo tenemos como unas combinaciones raras. Como que podríamos tener pizzas con pedazos con ingredientes distintos en todo esto. Notar que cada pedazo entonces puede quedar diferente de los otros. Además, en cada pedazo no pueden haber ingredientes repetidos. Sin embargo, es posible que 2 o más pedazos tengan el mismo ingrediente. Entonces, lo que nos quiere decir es que en un pedazo podemos, sí o sí tiene que tener 3 ingredientes distintos, pero luego cuando pasemos al otro pedazo como que podemos repetir ingredientes. Eso es lo que nos dice el enunciado. Finalmente, doña Nicoleta usa siempre la misma salsa para la pizza, la salsa de tomate. Entonces, ya no nos preocupamos de las salsas en nuestros casos totales, ¿verdad? Porque es una nomás. Indicar el número total de pizzas diferentes que doña Nicoleta puede hacer. Al momento de contar, considera el hecho de que la pizza es circular. Y eso es como lo... Disculpa, no caché algo. Dime. Las pizzas pueden tener ingredientes repetidos, pero los 3 no pueden ser iguales. O sea, los pedazos, sorry. Claro, cada pedazo tiene 3 ingredientes y dentro de ese pedazo no se pueden repetir ingredientes. Pero luego, Ya, pero 2 pedazos podrían tener algún ingrediente en común. O sea, podrían haber 2 pedazos con tomate. Gracias. Eso. ya. No puede haber un pedazo igual a otro, Sí podría. ¿o sí? Sí podría. Sí, porque se pueden Dentro del repetir. mismo pedazo pueden haber los mismos ingredientes repetidos. Claro. Entonces, aunque podrían haber 2 pedazos que tuvieran los mismos 3 ingredientes, aunque es poco probable que pase, pero podría darse. Pero dentro de cada pedazo los ingredientes son distintos. Ya, bacán. Gracias. Ya. Entonces, lo que nos dice el enunciado es que tenemos 12 pedazos iguales. Cada pedazo tiene 3 ingredientes diferentes. Ya cuando escuchan diferente o distinto, el tiro es como sin reemplazo. Claro, sin reemplazo. Pero pueden repetirse. En otros pedazos. Lo que acabo de explicar. Y ocupamos una pura salsa. Entonces, primero olvidémonos un poco del tema del círculo. Entonces, cada pedazo
a esta señora no le importa si es como con carne, sin carne, como que ocupa los ingredientes que tiene nomás y le echa 3 del total que tiene. Ya vimos que el total eran 24, entonces dentro de estos 24 yo escojo 3. Entonces tenemos esta fórmula. Y ahora viene el tema del círculo, que incluso a mí igual me cuesta un poco ver esto, pero no sé si, creo que lo vieron en clase, que cuando tenemos un círculo, cuando tenemos un círculo hay simetría. Entonces hay combinaciones que realmente son las mismas y esas que tenemos que descontarlas. Y esa fórmula, cuando tenemos ese caso, creo que es n factorial dividido n, que es lo mismo que n menos 1 factorial. Eso es como el caso genérico. Y como hacer la distinción porque se lo mencionaban en el enunciado, como que consideren que la pizza es circular. Cuando tenemos con una fila es distinto, aunque no tenemos esta simetría que tenemos en las pizzas. O sea, en los círculos, la simetría que tenemos en los círculos. En este caso, una pizza es un círculo. Entonces, como estamos en un círculo, realmente van a haber como 12 menos 1 configuraciones, 12 menos 1 factorial, o sea, 12 menos 1 factorial, configuraciones distintas. Entonces, no sé cómo, lo que nos preguntaban era el número de piezas, si no me equivoco. El número total de piezas diferentes que doña Nicoleta puede hacer. Entonces, Disculpa, y eso, las combinaciones de cada pedazo se van a tener que multiplicar por ese 12 menos 1 factorial. claro, eso es lo que vamos a ver ahora. Ah, ya que eso te iba a preguntar porque no se puede, porque yo no puedo llegar y multiplicar directamente por 12 la combinación de 24/3. Como esto por 12. ¿Eso Sí, sí? o sea, ir refiriéndose en general o no. ¿O no puedo? Como esto por 12. No, no, pero eso lo digo en general de todos los pedazos. ¿Cómo? Ahí me perdí, sorry. Si no fuera, sorry. Bueno, en el chat preguntan si no fuera círculo serían 12 factoriales. Claro, si fuera una línea. Pero como es un círculo, tenemos este tema de las configuraciones como repetidas que hay. Entonces, el número total de piezas que se pueden hacer van a ser las... Este no lo calculé porque creo que era un número demasiado grande. Pero igual lo pueden dejar expresado así. Entonces sería como por cada pedazo y luego ver como las combinaciones por cada pedazo y luego ver cómo las podría configurar en un círculo. Entonces, y ahí lo calculo, y ahí lo multiplico por el 11 factorial. Es como rara, a mí me cuesta también ver el sistema del círculo, no sé si a alguien más le pasa. Ya no entiendo lo del Disculpa, entiendo súper bien lo del círculo, lo de 12 menos 1 factorial, ¿sí? pero ¿por qué yo no puedo llegar y el número total de piezas no, ¿por qué no puede ser 24/3 por 12? ¿O por qué tiene que ser con factorial? Porque, claro, lo que dice ahí el Ignacio, una pizza rotada es la misma pizza. Porque, ya, si nos ponemos a ver un círculo, voy a hacerlo no con 12, porque 12 es como mucho. Sí, claro, de hecho creo que lo vieron en un auxiliar, así como que había un caso que como que fijaban uno, que ahí se veía un poco más claro. Digamos que una pizza en vez de con 12 pedazos es como con 4 pedazos. Entonces ya, si yo fijo un pedazo acá, ¿sí? Un pedazo de X, y luego aquí voy a tener como 3, luego para el siguiente pedazo voy a poder como tener, es como raro decirlo. Eh, ¿Vieron
No sé si todos vieron el mismo ejercicio ese de la galería de arte. Ya, pero filo. Como que ya, fijo uno, como que aquí ya hay un pedazo, ¿listo? Y aquí como que podrían estar como todas las demás, o sea, podrían haber como 24 sobre 3 combinaciones. Aquí también podrían haber 24, haber uno de estos 24 sobre 3. Y aquí uno de estos 24 sobre 3. Entonces, como dice Ignacio, por ejemplo, si que una pizza rotada es como la misma pizza, no sé, o si yo tengo, supongan que esto es un círculo, no sé qué buscar. Entonces, como que si tenemos una persona A, una persona B, una persona C, una persona B, luego como que si yo los corro todos como para el lado de las manecillas del reloj, A, B, C y D, en ambos casos A está entre D y B, y B está entre A y C, como que sea la misma, como que sea esta misma configuración, pero como que verlo desde un punto de vista, como que si lo vemos así nomás, como que podríamos pensar que es una configuración distinta, pero en realidad es la misma, pues, porque como que cada persona está siempre está al lado como con las otras mismas personas. Entonces es un tema como de perspectiva, quizás como verlo. Entonces que en estos casos como que hay casos repetidos, configuraciones repetidas. Entonces por eso como que tenemos que echarnos una cuando tenemos en un círculo como que es nuestra cantidad de pedazos, en este caso de pizzas, o de personas en otros casos, y le restamos uno. Y eso con el factorial. No viste la demostración de esto y a mí también siempre me confundo. Siento que es como un poco pesado. Claro, lo que dice Ignacio también en el chat. Una pieza puede tener los mismos pedazos, pero pueden estar ordenados de forma distinta. Claro, eso. Pero no complicarlo mucho con eso. Como que lo importante es que si es que le dicen que hay un círculo, acordarse de que para ver las configuraciones como el número menos eso. La C. ¿Alguien la quiere leer? Está bien larga. Sorry. Porfa. Sí, sí voy a subir o sea, voy a subir como este cuaderno. Ya. ¿Alguien que pueda leer la parte C? Please. Yo puedo, Vale. pero estoy del celu, así que dime si se escucha. Y sí se escucha. Ya. Doña Alesia ha vuelto al trabajo y ha cambiado la forma de poner los ingredientes. En esta ocasión, ella elabora las pizzas tal como se describe en la parte A, excepto las dos siguientes diferencias. 1. La única salsa que se usa es la salsa de tomate. 2. Puede repetir ingredientes. Por ejemplo, si el total de ingredientes agregados fuese 3, entonces podría ser una pizza con champiñones y cebolla, donde tendría el doble de champiñones que una pizza a la cual se le agrega champiñones una sola vez. Doña Alesia ha preparado 4 pizzas mediante el método mencionado. Notar que podría darse que haya 2 o más pizzas repetidas. Llega un cliente al local y se le propone la siguiente promoción. Él mencionará 3 ingredientes, los cuales se pueden repetir al azar, si es que los ingredientes mencionados concuerdan exactamente con los de alguna de las pizzas elaboradas por Doña Alesia. El cliente se lleva una pizza gratis. En caso de que haya 2 o más pizzas con esos ingredientes, se lleva solo una de las pizzas. Notar que se debe considerar la cardinalidad de los ingredientes en la pizza. Por ejemplo, si el cliente dice champiñón, champiñón, tomate y resulta que no existe esa pizza, pero sí existen las pizzas champiñón, tomate, cebolla y champiñón, tomate, tomate, entonces no se lleva la pizza gratis, pues a pesar de que haya acertado con los ingredientes en ambos casos, no se ha acertado con la cardinalidad de cada uno de los ingredientes. ¿Cuál es la probabilidad de que el cliente tenga una pizza gratis? Vale. Muchas gracias, Esperanza. De nada.
Entonces, recapitulemos un poco, como mucha información. Y así son las preguntas, la verdad, como en general de este curso, los controles, como mucho enunciado. Entonces ya, tenemos que usar una salsa nomás. Entonces ya como que no nos importa mucho la salsa, nos vamos a concentrar en los ingredientes. Y ahora nos dice que puede repetir ingredientes, que es lo interesante. O sea, ya pasamos al otro caso de conteo no ordenado, que es no ordenado con reemplazo, que podemos repetir estos ingredientes. Y que se van a hacer 4 piezas bajo este método. 4 piezas bajo este método. Entonces, para cada pizza, nos vamos a la fórmula que le acabo de mostrar. O sea, n más k menos 1 sobre k. Entonces, yo tenía 24 ingredientes. Debo ocupar 3 menos 1 sobre 3. Entonces, esto nos da 26 sobre 3. Y esto es igual a 2600. Entonces, tenemos 2600 formas de hacer cada pizza. Y bueno, el cliente como que tiene una pura oportunidad de achuntarle a la pizza, pero se hacen 4, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a definir al menos, esto como lo hice yo, me imagino que se puede hacer de otra manera. Voy a definir este evento o variable X, que es el número de pizzas que se hacen como dijo el cliente. Como dijo el cliente. Porque notemos que nos decían en el enunciado que las piezas se podían como repetir. Como muy poco probable que haya 2 pizzas iguales, pero podría darse. Incluso se podría dar el caso que las 4 pizzas fueran iguales. Insisto, muy poco probable, pero puede pasar. Entonces, lo que nos preguntan es cuál es la probabilidad de que el cliente tenga una pizza gratis. Entonces, como que le haya achuntado como por lo menos a una de las 4 pizzas que se hicieron. Entonces, la probabilidad que nos piden sería como la probabilidad de que X, esta variable que yo me inventé, que es el número de piezas que se hacen como dijo el cliente, sea mayor o igual a 1. Pero ver como eso igual es como medio latero. Y como sabemos que, y bueno, el rango de esta variable, X, que sería el número de piezas que se hacen como dijo el cliente, iría desde 0, porque podrían no achuntarla ninguna, y así hasta 4. Que podría pasar que, como les digo, hayan 4 piezas exactamente iguales, le haya achuntado en su único intento y le haya achuntado a las 4. Entonces, esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que esta variable sea igual a 0. Y la probabilidad de que esta variable sea igual a 0, como que no le haya achuntado, nomás, es como todos los casos que él no mencionó, todas las formas de hacer una pizza que él no mencionó, son 2599, sobre el total de casos. Estos casos favorables sobre casos totales. Pero tenemos que considerar que eran 4 pizzas. Y entonces le llevamos a 4. Entonces todo esto nos va a dar como 1 menos 0.998. Esto aprox, la verdad. Entonces aproximado, esto es 0.002. Entonces la probabilidad de que el cliente tenga una pizza gratis va a ser muy pequeña, 0.002. ¿Dudas? Eso era la pregunta. Es como el medio Me quedó enunciado. una duda. Dime. En cada pizza, el 24 más 3 menos 1, ¿a qué corresponden el 24 ingredientes, no?
Sí. Y 3 menos 1, ¿de qué son esos números? Estamos viendo en el caso que se pueden repetir ingredientes. Ah, ya, es la Entonces, fórmula ya. entonces un conteo no ordenado con reemplazo. Entonces, el K eran los ingredientes que agregamos, son 3, le restamos 1. Ya, gracias. Ya puedes explicar de nuevo cómo llegaste a la probabilidad de x igual a 0. La probabilidad de x igual a 0. Que esto es que el cliente no le haya chuntado a ninguna visa. Entonces, tenemos nuestros que no le haya chuntado a ninguna visa significa que nuestros casos favorables son como las 2.599 formas diferentes de hacer una visa que se pueden tener. Sobre nuestros casos totales, que son las 2.600 formas que se puede hacer una visa. Entonces tenemos este término de acá. Y lo elevamos a 4 porque es el número de pizzas que se hicieron bajo este método. Entonces ahí como que me queda este 1 menos todo ese término, y este número es muy grande, y entonces la probabilidad es que le haya chuntado a muy chico. Ya bueno, qué bueno que quedó claro. Y eso. Ya, la última, la P3. Pregunta 3. Se ha inaugurado un salón de juegos en la facultad para que la comunidad estudiantil pueda distenderse y así bajar los niveles de estrés. Necesario. En semana 8. Para cada situación conteste las siguientes preguntas. 1. O sea, sorry. En el salón hay un espacio donde usted puede jugar pool con sus amigos y amigas. Asuma que en una partida de pool usted puede ganar, empatar o perder. Usted juega 2 partidas contra su mejor amigo. La primera partida usted tiene una probabilidad de perder de 1 menos P, mientras que la segunda esta probabilidad es de 1 menos P. Los resultados de ambas partidas son independientes. Considere que para cada partida la probabilidad de ganar es la misma que la probabilidad de empatar. Usted recibe 3 puntos por ganar una partida, 1 por empatar y ninguno por perder, como no sé, en el fútbol. Sea X el número de puntos que consigue luego de las 2 partidas. Calcule el rango y la PMF de X. Entonces, siempre es bueno hacer el rango. Entonces, en la primera partida se pierde con probabilidad 1 menos P. Y en la segunda se pierde también con probabilidad 1 menos Q. Entonces, nos piden el rango. Y recordar que X es el número de puntos que podemos conseguir luego de las 2 partidas. Lo único que nos tenemos que dar cuenta es que hay un caso nomás que no se podría dar. Recordemos que ganar son 3 puntos, empatar es 1 y perder es 0. Entonces yo podría perder los 2 partidos, sumar 0 puntos. Podría empatar uno y perder el otro, sumar 1 punto. Podría empatar los 2 puntos. Podría ganar uno y perder el otro, 3 puntos. Podría ganar uno y empatar el otro, 4 puntos. Y el caso que no se puede dar son los 5 puntos. Eso, para que nada, este era como un cazabobos, la verdad, como para que no pusieran de 0 a 6. Ok, está este caso de 5 que no se da. Y el otro caso, el 6, que es que yo gané los 2 partidos. Entonces luego nos piden la PMF, que es la probabilidad de que X tome este valor. Entonces, veamos cómo vamos viendo caso a caso. Entonces, que yo sume 0 puntos significa que perdí los 2 partidos. Entonces, y nos dicen que cada partido es independiente, entonces podemos multiplicar nomás las probabilidades. Esto cuando X es igual a 0. Que yo empate uno y pierda el otro, podría darse que pierdo el primero
y el segundo lo empato. ¿Y ahí por qué Q por un medio? Porque el complemento de perder sería, en la segunda partida, sería Q, ¿no es cierto? 1 menos Q más Q es 1, y se cumple lo de las probabilidades. Y nos dice que la probabilidad de empatar y de ganar es la misma. Entonces por eso me queda un Q por un medio. Y también tengo que considerar el otro caso, es que yo empatara el primero, sería P por un medio, por 1 menos Q. Disculpa, porque el un medio. El 1 medio es porque yo pierdo con probabilidad, por ejemplo, 1 menos P. Entonces, yo no pierdo con probabilidad P. O sea, ahí tengo, si me cancelan los P, tengo la probabilidad de 1, ¿cierto? Que es como el teorema de las probabilidades que tienen que sumar 1. Y nos dicen que, por enunciado, que la probabilidad de empatar y de ganar son iguales. Entonces, el complemento de perder es P, entonces ganar es P por un medio y empatar es P por un medio. ¿Se cachó? Gracias. Ya, bueno. El otro caso es que yo empate, tenemos otro caso que es que empate los dos, entonces de nuevo tenemos P por un medio más Q por un medio. Que gane uno y pierda el otro. Pierdo el primero y gano el segundo. O gano el primero y pierdo el segundo. Esto es que cuando x es igual a 4 es que yo gano uno y empato otro. Entonces, podría empatar el primero y ganar el segundo. O ganar el primero, que sería la misma probabilidad, y empatar el segundo. Y bueno, esos términos son iguales y los podrían factorizar por un x es igual a 6. Disculpa una consulta. Dime. En x igual 2, ¿por qué es un más y no un por? Probabilidad de un... Que no debería ser como que empate el primero y empate el segundo. Ah, claro, sí. Creo que lo tengo mal en la pauta. Ya. Claro. Sí. Muchas gracias. Se me fue. Lo voy a revisar igual después la pauta, como para subírsela bien, sin error. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, que gane los dos. Es como P por un medio. Por Q por un medio. Y bueno, siempre tienen que mencionar como que 0 cuando no se cumple ninguno de esos. Y esa es como la PMF. Si me preguntan por interno, que si que puedo subir la pauta apenas la termine. Sí. Se la voy a subir hoy. Voy a revisar eso, que no me había dado cuenta nomás, que podría tener un error. Pero eso. Se la voy a subir hoy para que la puedan repasar. Y voy a subir la grabación también. Así que van a tener las dos cosas. Y bueno, eso era la A. Luego tenemos la B. En este salón también tenemos un tablero de dardos, el cual tiene un radio de 50 centímetros y dos círculos concéntricos con radios de 40 y 20 centímetros. Usted recibe 50 puntos si su dardo cae en el círculo más pequeño, 25 si cae en el círculo mediano y no en el círculo pequeño, 10 puntos si cae en el tablero y no en el círculo mediano, y 0 si el dardo cae fuera del tablero. La probabilidad de que su dardo caiga en el tablero es de 0.3. Y si el dardo cae dentro del tablero, el lugar donde cae es completamente al azar. Por ende, la probabilidad de que el dardo caiga en un sector específico del tablero será proporcional al área del sector respectivo. Sea Y el número de puntos que obtiene después de lanzar un dardo, calcule el rango, la PMF y la esperanza. Ya. Entonces, voy a omitir los datos que acabo de leer. Aquí tenemos un tablero de 50 centímetros
Luego hay un círculo concéntrico de 40 centímetros de radio y este también 20 centímetros. Y en este gano 50 puntos. Si caigo en este, gano 25. Aquí si caigo, gano 10. Y si no caigo en ninguno, gano 0. 0 puntos. Y nos dicen que la probabilidad de caer en el tablero es 0.3. Entonces ya, nos piden el rango de Y, que es el número de puntos. Es solo un lanzamiento, entonces es lo que le acabo de escribir acá arriba. 0, 10, 25 y 50. Una consulta, ¿los puntajes no están al revés? ¿El de 50 y 20 centímetros? ¿Puede ser? Sí, creo que sí. O sea, este recibe 50 puntos y su dardo cae en el círculo más pequeño. Vale. 50, 0, 50, y ahí 10. Ya, creo que no me han dado ningún caso más. Entonces tenemos el rango. Vale, muchas gracias. Y luego nos piden la PMF. En este caso la PMF de Y. Entonces, 0.7, que es el complemento de caer en el tablero. Si no caigo en el tablero, gano 0 puntos. Si caigo en... Aquí, quizás es mejor explicarlo con un dibujito. Tenemos nuestro tablero y tenemos como dos círculos dentro de él. Una cosa así, más o menos. Tenemos nuestro... Aquí, bueno, lo voy a nombrar así como R1, R2, R3. Entonces esto sería R1, esto sería R2 y aquí tendría R3. Y nos dicen que cuando cae en el tablero cae en cualquier punto al azar. Entonces, veamos en el caso de que sí, cuando gano 10 puntos. Si gano 10 puntos, significa que caí como en esta parte de, estoy marcando en rojo, como esta parte de afuera. Entonces, esa probabilidad vendría, o sea, esa área, que en este caso las áreas van a ser nuestras probabilidades, sería un círculo, una circunferencia, pi por radio al cuadrado. Entonces sería, tenemos todo el tablero y le resto como, y le resto el área como que llega hasta acá, como que le resto toda esa área, como en rosado, no sé qué colores. Y luego por sobre, esto sería como nuestros casos favorables y esto dividido en nuestros casos totales, que vendría siendo pi por 50 al cuadrado. Estamos viendo siempre en centímetros. ¿Sí? Y aquí podríamos factorizar por pi y se nos irían los pi. Entonces la probabilidad de que gane como 10 puntos viene dado por 0.3, es que yo caiga en el tablero, por esta probabilidad que acabo de calcular. Sí, sería 50 al cuadrado menos 40 al cuadrado, dividido en 50 al cuadrado. Y eso viene siendo, lo voy a anotar aquí, no me va a alcanzar. Esto es 0.108, por si acaso, esa probabilidad. Luego eso es 0.3 por el otro caso, que es que caiga en el de 25, que vendría siendo como el área del R2, sería 40 al cuadrado, que vendría siendo como toda esta área, y el resto de esta chiquitita. Sería 40 al cuadrado menos 20 al cuadrado, sobre el total del
como el área total del tablero. Tendría siendo 50 el cuadrado. Y no me va a alcanzar aquí, así que esto es 0.144. Y este es 0.3 por... Esto ya vendría siendo solo la parte chiquita, el radio 3. Sería 20 al cuadrado sobre todo el área del tablero. Y 0 si no pertenece a ninguno de estos casos. Y nos pedían también la esperanza. Esperanza de Y, que vendría siendo 0,7 por sacar 0 puntos, más 0.108 por 10, por sacado 10 puntos. Me faltó esta, que era 0.048. 0.144 por 25 puntos, más 0.048 por 50. Y esa esperanza en total nos debería dar 7.08. Entonces, como la esperanza de tirar en el control que tan expresado tenemos que dejar. Si no tienen, bueno, en la parte C vamos a ver que como que se deja expresado nomás, no se calcula, pero les dicen, si es que como que para que no avancen más. Pero por lo general se tiene que dejar lo mejor expresado que se puede, lo más chiquitito. Y ya. La parte C dice, ahora usted entra en un torneo de dardos, ver la parte B para entender los detalles, en el cual usted tiene 3 intentos de lanzamiento. El resultado de cada intento es independiente del resultado de los otros intentos. Usted ganará una recompensa si es que logra obtener una suma de 100 o más puntos. ¿Cuál es la probabilidad de que gane la recompensa? No es necesario que calcule la expresión. Ahí les dicen que explícitamente que no la calculen, como con los números. Si no, sería mucha lata, como dejarlo expresado nomás. Entonces, nuestra parte es... Yo tengo 3 intentos. Tengo que sacar 100 puntos o más. Vamos para ganar. Entonces, básicamente lo que me están preguntando es la probabilidad de que mi Y sea, en este caso, nuestro Y como adaptado, por así decirlo, una Y prima, porque en el caso anterior era de un tiro nomás y ahora son 3. Entonces, para que se cumpla esto, hay 5 casos donde se cumple. Que es el caso como que hago 3 50, me caigo en el área chiquitita, hago 2 50 y un 25, hago 2 50 y un 10, hago 2 50 y un 0, que se puede dar, o hago un 50 y hago 2 25. Estos son como los 5 casos de donde podemos sumar 100 puntos o más. Entonces, aquí viene como la matraca, la verdad. Solo matraca esto. Pero como nos dicen que no tenemos que resolverlo como tal, como lo podemos dejar expresado, están a hacer como muchas combinaciones. Entonces, veamos el primer caso. Que haga 350. Entonces, sería de los 3 tiros, hacer 350 por la probabilidad de Y anterior que saque un 50. Ese es como el primer caso. Disculpa, Entonces, dime. José. ahí no podría ser como la probabilidad de que salga el 50 elevado a 3, como 50 y 50 y 50. Como, a ver, sería como, puedes decir como eso. ¿Sí? Sí, pues, de hecho, o sea, Ah, no, espérate.
Ah, sí, pues, de hecho 3 sobre 3 es... ¿Cuánto es 3 sobre 3? 3 factorial, 3 factorial por 0, ¿no? Ah, no, esto es 1, creo. No. Bueno, estoy pensándolo ahora. Me lo menciono. Que yo no le había puesto exponente. Que sería como la probabilidad de que pase esto y esto y esto. O, y después seguimos haciendo lo mismo así, con las demás cosas. Ahí se me da cómo ocurre. Claro. A ver. Deja revisar bien el enunciado. Ahora estoy dentro. Sí, de hecho creo que debería ir al cubo. Creo. La voy a pensar, no se me había ocurrido. La pauta del control no estaba así. La voy a pensar y si no, les cuento cómo me va. Pero claro, en ese caso, como que todo esto deberían ir como con un exponente. Porque claro, Disculpa, ¿no? sí, El 3 sobre el 2 y el 3 sobre 1 son como las es combinación. combinaciones que se... Claro. Ah, ya, muy bien. Sí, Sí, porque como que, claro, esto es lo que quizás lo que quería explicar un poco mejor. puede ser como 50, 10, 50, ¿sí? ¿Eso? Claro, es que, claro, podría como achuntarle, hacer 250 en los dos primeros intentos, o hacer 50 en el primero y en el tercero, entonces como que tengo que ver todas las combinaciones posibles. Ya, gracias. Eso. Bueno, ese era el segundo caso, el otro es con un 10. En el cuadrado, 3 sobre 1, y de 10. Más 3 sobre, me falta el tercero, ¿no es cierto? 3 sobre 2 de 50 cuadrado. Sí, 3 sobre 1 de 0. Y el último caso que es que haga solo un 50. Por las posibles combinaciones de 25. Que serían 2, sería el cuadrado. Voy a revisar bien el tema del exponente que no lo tenía con exponente en la pauta, pero se lo subo igual. Voy a subir la pauta bien. Pero eso, ¿alguna duda ahí? Como, esto es como el resultado al que tenías que llegar, ¿no? No era como nada más, porque le decían que no era necesario calcular la expresión. ¿Quedó claro eso? ¿La C? Asumo que sí. Y ya para terminar, nos queda la D, ¿no? Que no la voy a hacer, entre comillas, porque es es escribir. Así que la vamos a comentar más que todo. Que nos dice, supongo ahora que el lanzamiento del dardo sigue la misma lógica descrita en la parte B, con la excepción de que ahora el dardo siempre cae dentro del tablero. Nos aseguramos de eso. Se desea aumentar la varianza del puntaje obtenido de un lanzamiento. Para esto solo se permite cambiar las medidas de los dos círculos de menor tamaño, es decir, solo se pueden cambiar sus radios, pero no es posible cambiar la medida del círculo mayor, es decir, el tamaño del tablero no se puede cambiar. O sea, seguimos teniendo el mismo tablero como de 50 centímetros de radio, pero como que los círculos que están entre medio les podríamos cambiar el radio que tiene. Además, no es posible cambiar las puntuaciones en cada una de las tres zonas, sin embargo, notar que al cambiar los tamaños de los radios de los círculos, se alteran las zonas asignadas a cada puntaje. Indique cómo proceder para lograr el objetivo de la configuración propuesta debe tener 3 círculos concéntricos, donde el radio de cada círculo debe ser menor o igual al tamaño del tablero.
ahí dice menor o igual, para que tengan en mente. Notar que el círculo más grande debe ser igual al tamaño del tablero. No se pide el valor exacto de los radios, sino que las indicaciones de los cambios de estos se del objetivo mencionado. Puede entregar una respuesta con o sin cálculos, en ambos casos debe aumentar su respuesta. Notar que cuando se dice aumentar la varianza del caso con las mismas medidas de los círculos en comparación con la varianza de las medidas de los círculos seleccionados. En ambos casos se asume que el dato cae siempre dentro del tablero. De nuevo lo repito. Y les digo, esto es como puro bla bla. Como dicen, porque dicen que podrían hacerlo con cálculo, se podrían como poner a ver valores y argumentar así, pero no es necesario. Esta parte se puede escribir con palabras. Entonces, para tener una mayor variancia, recordemos que es la varianza, o sea, es la dispersión en este caso, de los puntajes. Y es la dispersión con respecto a un puntaje promedio. Entonces, una manera, aquí a ustedes se les podría ocurrir otra en el control, es que para aumentar la varianza se podría aumentar la probabilidad de los casos como más extremos. Onda del 50 y del... Bueno, nos dicen que no puede caer fuera del tablero, entonces el menor puntaje sería un 10. Entonces yo podría como cambiar las medidas del tablero tal que tenga tal que las probabilidades de caer en el área del 10 y del 50 como que aumentaran, aumentar estas probabilidades y quizás bajar esto. Y ahí como que voy a tener como una mayor dispersión de los puntajes. Entonces, y por qué les decía que notaran bien el caso del que nos dice no pusieron de posición de cada zona, de tener 3 círculos concéntricos, nos dice que el radio de cada círculo debe ser menor o igual al tamaño del tablero. Entonces como que podrían haber como radios iguales, por así decirlo. Entonces, si cambiamos las medidas de los radios, podríamos quizá dejar como... Nos podría convenir que el radio pequeño fuera igual al radio medio. Entonces como que ya no tendríamos una zona media. Entonces, si no teníamos una zona media, no tendríamos ese puntaje medio. Y ahí ya tenemos como los dos extremos de los puntajes, ¿no? Como de 50 y de 10. Entonces, de esa manera podría aumentar la varianza. Eso. No sé si les quedó claro. Como mucho bla bla, no. Como un comentario. Pero a ustedes se les puede ocurrir otra forma de hacerlo. No sé. Se echa muy algo así, claro. El libro era como texto, básicamente. Mucho texto. Eso pues, gente. No sé si tienen alguna duda de esta pregunta, de las preguntas anteriores, que haya quedado dando vuelta. Por mi parte queda bien, pero eso del al cuadrado lo vaya a aclarar después cuando lo subas. Sí, voy a subir la pauta bien. Me voy Dale, a fijar bien. En el caso. Vale, sí, sí. Dale, eso era, gracias. vale. Bueno, ojalá les vaya bien el jueves. Control. No lo he visto, pero por lo general como que se pregunta como esto, onda, una pregunta de valles y totales, una pregunta de conteo y una pregunta de discreta, para el aleatorio discreta. Leo, te puedo mandar consultas sobre el libro interactivo, se los puedo preguntar. El libro interactivo se refiere a los propuestos que deja el profe. Que me llega un mensaje por internet. Ah, bueno, yo no los he visto por lo general, no los veo, pero si quieren mandar si tienen alguna duda, me pueden mandar un correo a mí o a cualquiera de la auxiliares. Sí, de hecho mejor, como que se los manden a todos. Sí, el primero que lo ve lo responde. Eso, voy a dejar de compartir pantalla. Y si no quedan más dudas, aunque son libres, es re tarde ya, si vayan a tomar oncecita. Chao, gracias. Fíjense, voy a parar de grabar también.